Hola amigos, yo soy Luis Guillermo González, bienvenidos a mi huerta, la huerta de Memo. Hoy vamos a hablar de aspectos muy importantes sobre las plantas carnívoras aquí en Plantas y Jardines. Bienvenidos. ¿Por qué un artista colombiano se interesa por las plantas carnívoras? Bueno, pues alguna vez en la universidad, cuando estaba estudiando precisamente música en la Universidad Distrital en la SAP, una compañera pianista tenía una planta carnívora, una drosera, que es de la mayoría que se encuentran acá, y me llamó mucho la atención. Cuando llegamos al año 2019, una vez en el Portal 80 me compré una. Nos fuimos de gira con los Rolling Ruanas un tiempo a Europa, como un mes, y cuando regresé la planta estaba como muy apretada en esa matera. Fui a donde la chica que me la vendió y resulta que se había reproducido en 5 más, entonces wow, ya no tenía una sino 5 droseras. Me fui así para la casa con mis 5 plantas y ahí empezó pues esta pasión. El año siguiente pues llegó la pandemia, en la pausa que tuvimos que hacer todos pues en casa, y tenía mi planta y empecé a averiguar también cómo germinar frutos de plantas que me gustaban y demás, y empezó a crecer ese espacio que tenían en la casa en donde vivía en aquel entonces. Y bueno, hoy estoy acá con una familia muy grande, la mayoría de ellas de plantas carnívoras. ¿Cómo define las plantas carnívoras? Bueno, las plantas carnívoras en mi criterio son como unas guerreras, ¿no? Porque crecen en espacios donde los nutrientes son muy reducidos o casi que nulos, entonces ellas lograron evolucionar para poder atraer otro tipo de mecanismos que le brindarán esos nutrientes, como los insectos, por ejemplo. Por eso es que se les llaman carnívoras. Entonces, pues yo las denominaría como unas guerreras del ámbito natural. ¿Qué variedad de plantas carnívoras tenemos hoy? Claro que sí, aunque son muchísimas, alrededor de 70 o más. Yo acá tengo varias de ellas. Tengo droseras, que son las que parecen como pasto con mechas, ¿sí? Que son estas que están acá, la mayoría de ellas. Tengo unas que se llaman pingüículas, que son estas que parecen las suculentas que tienen normalmente en la casa. La Venus atrapamoscas, que es la planta más conocida por todos. Acá hay una, lo que pasa es que no tengo muchas. La voy a mover para ponerla acá en primer plano, porque es la planta más compleja de reproducción en mi caso. Y es la planta más famosa, que es la que recordamos como del juego de Mario Bros, que es la que salía por los tubos, ¿sí? O en la película de Batman, esta Hiedra saca una Venus atrapamoscas como de 3 metros de alta. Pero la más grande, que de hecho un señor que yo sigo en Instagram, que es mi mayor referente, que se llama Jeremiah, él tiene el Guinness Record a la Venus atrapamoscas con las trampas más grandes. Entonces es mi mayor referente. Y esta se llama Sarracenia Utatipsoper. Es una planta que puede llegar a crecer alrededor de 1 metro según el espacio que tenga en la matera. Está recién trasplantada, hace unos días hice pues el ejercicio, y de esta salieron esta otra que es una hermanita y esta más pequeñita de la Utatipsoper. Acá tenemos también una nepente, que son estas plantas que son pues también muy conocidas, que les van creciendo unos jarroncitos en la punta. Esta pues es muy joven, por eso no tiene los jarrones aún. Acá arriba también tengo otras. Esta es otra nepente, muy bella ella. Esta es otra Sarracenia, que son más o menos las que tengo acá, y tengo una nomás que me obsequiaron el año pasado de cumpleaños, que se llama Eliánfora, que es una planta bastante exótica y que se da en la Guyana francesa. Entonces pues es muy bonita y estoy esperando a que se reproduzca pues para poder trasplantarla, y está en un terrario que pues es como otro mecanismo también de riego, porque pues cada planta tiene como su especialidad, ¿no? ¿Por qué se llaman carnívoras? Bueno, definitivamente el nombre viene por este ejercicio que ellas hacen de atraer los insectos, y que cuando caen en sus hojas, que es donde se encuentran las trampas, pues ellas pueden alimentarse de los insectos. Como podernos darnos cuenta, acá en esta mesa varias de estas plantas están en proceso de floración. ¿Cómo así? O sea, que ya les crecieron estos tallos y en las puntas están las flores. Entonces, ¿eso con qué fin? Que lleguen los insectos polinizadores, y tú, una abeja, una mosca, un zancudo de estos grandes, pueda pararse en la flor, polinizarla e irse, porque si cae en alguna de estas hojas, pues va a ser presa de nuestra planta. Entonces, definitivamente, pues en mi criterio, yo no soy especialista en botánica ni nada de eso, soy un amante de las plantas carnívoras,
Pero definitivamente esto de atraer a los insectos por diferentes mecanismos como los colores, algunas emanan olores, no es el caso de las que tengo acá en mi casa, pero más que todo el color de las flores. Llegan los insectos y pues se enamoran precisamente, pues vean esta planta. Y en este caso, por ejemplo, esta como que le quita al insecto esa posibilidad que tiene de agarrarse en cualquier superficie, como las arañas, y se resbala y cae ahí adentro, y la planta genera pues como es como una especie de mucosa que se encarga de desintegrarlo. Y es increíble, la verdad. ¿Las plantas carnívoras pueden ser de interior y exterior? Sí, pues según mi experiencia, las he tenido siempre en interior. Eso sí, siempre y cuando tengan una fuente de luz importante varias horas del día. Donde estaba antes había una teja transparente donde entraba buena luz del sol, sobre todo entre las 10 y las 2 de la tarde. Entonces las plantas, bueno, y tenía 2 edificios al lado. Entonces, ¿qué pasaba? Las plantas crecían mucho hacia lo largo para poder agarrar algo de la luz del sol. Acá en este caso, pues toda esta ventana que tengo acá, el sol sale por el lado de allá, y cuando está ocultándose, o sea, más o menos después de las 2, 3 de la tarde, que está hacia el ocaso, es cuando reciben todas ellas pues la luz del sol. Pueden estar en exteriores siempre y cuando no tengan la luz directa del sol, sobre todo las droseras, porque pues esto que podemos ver acá, esto es pegajoso, literal es agua, ¿sí? Que es donde quedan atrapadas las presas, pegadas. Entonces, si tiene una luz directa de exposición al sol, es posible que la planta se seque y pues se muera. Desde el siglo XVI se da el primer acercamiento con las plantas carnívoras, pero es Charles Darwin, naturalista británico y pionero de la teoría de la evolución, quien en 1875 publica el libro Plantas insectívoras, estudio que explica la existencia de estas plantas y detalla cuidadosamente su mecanismo de alimentación. ¿Cómo se reproducen las plantas carnívoras? Yo lo he descubierto de diferentes maneras y también pues investigando mucho. Hoy en día ya toda la información está en internet, en YouTube. Entonces, la mayoría de ellas produce su flor, luego se seca, como en este caso esta Drosera capensis alba. La flor seca genera una semilla y luego pues con el movimiento del viento esparce las semillas alrededor y así crecen nuevas droseras. Por eso ustedes pueden ver que en algunas de mis materas no tengo una drosera, tengo muchísimas. Por ejemplo, vean acá, ¿sí? Acá creció un mundo de droseras, igual que acá al lado, porque crecen las semillas, caen y asimismo se van reproduciendo. Esa es una forma en la que naturalmente ellas se reproducen. Otra que yo pues he visto es que asimismo como se caen las semillas dentro de una matera, pues lo que hago es preparar el sustrato y pues tomarla una con una pinza y pasarla al otro lado. Entonces así pues ha crecido esta familia donde la mayoría pues son estas capensis alba, que son las que son transparentes en los tricomas, y las típicas que son las rojas. Pero también he descubierto que algunas se pueden reproducir por esqueje, como por ejemplo la pingüícula, que es esta que está acá, que se parece a la suculenta. ¿Cómo así? Entonces uno le quita la hojita, como hacen las suculentas que hacían las abuelas, pero no hagan eso, que van por la calle y ven una planta que le gusta y tin la pellizca y se guardan no hagan eso porque no. Pero entonces se quita la hojita y se pone en otra nueva matera con el sustrato, y ella al cabo de un mes aproximadamente va a empezar a salir una nueva pingüícula, ¿sí? Entonces esta la puse más o menos hace como un mes, puse la hoja se seca y ya después van saliendo los brotes. La venosa atrapamoscas es la que pues, me ha costado más trabajo reproducir aquí en mi huerta, porque no funciona así como que se seca la flor y luego expande la semilla, porque esta también genera un tallo floral, sale una flor que es una flor blanca divina, preciosa, pero como les digo, no genera la semilla. Entonces un día viendo en YouTube me decía el man como, bueno, usted coja un copito y haga como si usted fuera el insecto polinizador. Entonces usted coge, unta el pistilo así con el copito y va a la otra flor y la unta de tal manera que se combinen pues la genética de las dos plantas, y después de que la flor se seque le va a generar una... No,
no me pasó, no me sirvió. Entonces, ¿de qué manera lo he hecho? La más grande, que es esta que está acá a mi izquierda, hace unos días estaba como muy apretada, entonces yo dije, bueno, voy a trasplantarla. La saqué con la fortuna de que no solamente había otra, sino había una más pequeña, entonces pasé de tener una a tener 3. ¿Cómo se planta una carnívora? Como ya les expliqué anteriormente, hay varios métodos de reproducción. Hoy lo que voy a hacer es mostrarles la manera como extraigo de una matera donde ya hay muchas droseras, y pues así como hagan de cuenta todos metidos en un bus, cada uno está con su espacio. Ya entre menos espacio hay dentro de la planta, de la matera, perdón, pues se van a luchar, se van a pelear más los nutrientes. Entonces vamos a sacar una drosera típica, esta que está acá, véanla. De esta matera donde hay más droseras típicas, hay unas droseras espatulatas y hay unas droseras nidiformes, y aparte de eso en la base hay otra pingüícula. O sea, esto es un universo carnívoro en una matera tan pequeña. Entonces, imagínense aún así en un espacio tan reducido, pues la cantidad de nutrientes que hay para que crezca toda esta cantidad de plantas y se vean pues tan bien, pero pues vamos a sacar una de ellas. Entonces para eso necesitamos una matera de plástico. Es muy importante las plantas carnívoras siempre en matera de plástico, porque el barro o la cerámica absorbe muy rápido la humedad, entonces se seca el sustrato. Entonces de plástico vamos a poner en la base este sustrato o fibra de coco más bien, que la podemos conseguir acá en Colombia con las personas estas que venden el coco caramelizado en la calle. Entonces lo que hacemos es deshilachar esta fibra para ponerlo en la base de la matera. ¿Esto por qué? Las plantas carnívoras, o la gran mayoría de ellas, en este caso la drosera típica, que es la que vamos a trasplantar, absorbe el agua desde la base. Entonces ponemos la fibra de coco para que mantenga por más tiempo la humedad y pues nuestra planta no sufra en ningún momento pues por falta del agua. Entonces luego de que ponemos ya una base del coco, veanla acá, ¿sí? Más o menos como de 1 centímetro, vamos a usar una mezcla de sustrato que tiene un componente orgánico y un componente mineral. Aquí yo ya lo mezclé anteriormente. Sí, es una sustrato de coco mezclado con vermita y perlita y vermiculita. El sustrato de coco pues es el componente orgánico y la perlita y la vermiculita es el componente mineral, y bueno, y también la fibra de coco pues es otro componente orgánico que hace parte de esto. Entonces, una vez lo tenemos listo, vamos a llenarlo completamente. Posteriormente a esto vamos a humedecerlo un poquito. Yo tengo mi agua por acá. Entonces, no se olviden tener un recipiente de estos para poder regar así como a presión, suavecito. Aunque también esas regaderas que tienen las abuelas en el jardín, como la que tenían en el Chavo del Ocho, esas también son perfectas. Listo. Una vez tenemos el sustrato humedecido, vamos a tomar un palito de sushi, o puede ser con el dedo. Inclusive yo tengo acá esta herramienta súper práctica, un depilador o una pinza más técnico. Podrían tener de esas que tienen los dentistas, odontólogos, que son más largas, pero esto es súper práctico. Entonces abrimos un huequito en la mitad del sustrato, ¿cierto? Tal. Listo. Entonces, como les decía, vamos a retirar esta drosera de esta matera donde hay pues tantas plantas carnívoras. La tomamos de la base, vean, y le empezamos a hacer como movimientos circulares muy suavecitos, y ella ahí va a salir. Vean, aquí le quitamos como este exceso de sustrato y acá está. Entonces esta planta tiene 2 raíces. Lo que pasa es que está muy joven, pero esta planta crece con 2 tipos de raíces. Una que es la raíz que normalmente pues se entrelaza en toda la tierra, y otra que es un poco más rígida, que es la que se encarga de darle como firmeza al tallo floral. ¿Cuál tallo floral? El que tienen estas de acá, ¿sí? Esta es una prima de esta, solo que pues esta es la típica, que es la de los tricomas rojos. Entonces ya cuando esté más grande le va a salir el tallo floral,
y va a ser una raíz que parece un palillo. Entonces así inclusive se ve rígida pues para que el tallo floral pueda crecer. Listo, dicho esto, entonces acercamos aquí la raíz, muy suavecito. Podemos ayudarnos acá con nuestra pinza a meter las raíces con mucho cuidado. Listo, la tomamos de acá y la ponemos bien adentro. Luego, con los dedos, la ponemos bien al centro y ahí quedó una nueva drosera típica en un nuevo espacio. ¿Cómo se riega una planta carnívora? Así como ustedes ven acá, la gran mayoría de ellas, pues un 95% de ellas, tienen una base de un plato. A excepción de la pingüica no, sino la nepente y la heliánfora, que fue la que les mostré en el terrario hace un rato. De lo contrario, todas tienen un plato donde se les va a agregar agua reposada o destilada de lunes a viernes, ¿sí? Se llena el platico, sobre todo las droseras pues consumen harta agua para tener esos tricomas así súper fuertes y súper pegajosos. Entonces al cabo de esta semana, de lunes a viernes, el agua que les digo que está en el plato se va a ir reduciendo, entonces ustedes la vigilan. Ah, ya no tiene agua, vuelvo y le aplico. Pero el sábado a primera hora, lo que voy a hacer es tomar mi planta, escurrirla. ¿Cómo así escurrirla, por ejemplo? Tomo esto y hago esto hasta que le baja toda el agua. Y el agua que quedó en el plato, la saco y vuelvo y pongo mi planta. Así la dejo sábado y domingo y el lunes a primera hora, ¿qué hago? Repito el proceso. Le echo agua de nuevo y así hasta que ya pues me canse. ¿Podemos pulverizar sus hojas? La única que no se le pone en plato por debajo es a la nepente, que es esta planta de acá, ¿sí? Esta planta sí se necesita hacerle el riego, con chorrito por encima o con el atomizador este que les mostré, pero pues no hacía presión porque se hacen huecos en el sustrato y eso expone las raíces, entonces muy suave por encima. Esta no necesita la base con el plato como les expliqué anteriormente. Y la heliánfora, que es esta que está acá, no necesita el riego en la base, entonces se le pone acá encima, inclusive se le puede poner una tapa que tape la mitad del terrario y eso le va a conservar la humedad pues por más tiempo si de pronto tenemos que viajar o algo así. En el mundo se reconocen alrededor de 730 especies de plantas carnívoras y a pesar de esta gran diversidad, la mayoría de personas que conocen o han escuchado algo sobre este grupo piensan inmediatamente en la famosa Venus atrapamoscas. ¿Qué tipo de plagas o enfermedades afectan a las carnívoras? Una vez mis droseras albinas, que es la gran mayoría de las que están acá, tuvieron un ataque de esta palomita blanca, que es como un bichito muy pequeño blanquito. También he notado algunos, cuando no hay buena oxigenación del espacio, a veces se acumulan hongos, que son como un polvillo blanco en los troncos o en las hojas de las plantas. Entonces también para eso existen algunos productos orgánicos y lo que recomendaban era en una botella usted puede dejar un pedacito de jabón rey mientras se disuelve y a eso agregarle una cabeza de ajo y después con eso usted hacerle aspersión a sus plantas, pero eso de manera preventiva. Ya para hacer una cuestión correctiva pues ya hay que ir a unos productos que sean un poco más invasivos con las plantas, que inclusive donde le recomiendan a uno usar guantes y cosas así. ¿Cómo se abona una planta carnívora? Yo básicamente la manera como abono mis plantas es actualizándoles el sustrato, trasplantándolas cuando ya no hay tanto espacio entre unas y otras y tratando de conseguirles insectos. Definitivamente he corroborado por mi cuenta que el mejor abono para mis plantas carnívoras son pues alimentarlas. ¿Cómo es el proceso de alimentación de una planta carnívora? Es raro porque es que pues yo vivo en un apartamento y aparte vivo sobre una avenida, entonces yo abro las ventanas por ahí 1 o 2 horas al día no más,
Pues porque, ver, es como subirle al ambiente. Entonces, en esos momentos en los que pasan, o también inclusive con las ventanas cerradas, se acercan, porque como les digo, ellas atraen los insectos con los colores. No sé si han estado por ahí caminando en un parque, que ustedes ven a las abejas haciendo su trabajo, van de flor en flor, como los picaflores también, cómo se acercan a ellas, con los colores sobre todo. ¿Cuál es su especie de carnívora preferida? Esta es mi planta más antigua, la amo, y pues me ha dado muchas droseras. Y sus hijas me han dado más droseras. La especie de esta es una Drosera capensis alba o albina. ¿Por qué alba o albina? Porque sus tricomas son transparentes. ¿Cuáles son los tricomas? Son estos pelitos que tiene en la punta, que es precisamente donde quedan pegados nuestros insectos. ¿Cuánto dura una planta carnívora? Pues mira, la que te mostré hace un segundo tiene conmigo 5 años. La compré en el 2019 a mitad de año y era una planta muy pequeña. Era como la que les mostré ahorita. ¿Cuál fue? Era, hagan de cuenta esto, pero con una matera un poco más grande. Inclusive esto ya está para trasplantar. Y pues vean, ya 5 años después y ya toda la familia como ha crecido. Pero también me he dado cuenta que definitivamente el trato y el cuidado que les demos va a hacer que ellas duren pues mucho más tiempo o menos. Tuve una vez una sarracenia que era una roja divina. Pensé que ya estaba lista para trasplante, la saqué y en ese momento necesitaba el sustrato así rápido y busqué por internet sustrato para plantas carnívoras. Y le escribí al primer número que encontré en la primera respuesta y man, claro, esta mezcla estaba perfecta. Y yo puse mi planta ahí y era una mezcla como de arena de río, como esa gris, y se secó mi plantica y solo tenía una de esas, entonces ahí como que Entonces también es muy importante saber, o sea, informarse bien, porque no son plantas pues tan sencillas de cuidar, pero tampoco es algo del otro mundo. Siempre y cuando pues tú uses los elementos que son los adecuados, las plantas te van a durar mucho tiempo y créeme que es un mundo del que uno se enamora porque no son tan comunes, son plantas que tienen una belleza muy particular, que parece realmente de otro planeta, y si uno tuviera inclusive un microscopio, no sé, y las viera más al detalle, vería cosas de otros planetas definitivamente. Bueno amigos, gracias por venir y acompañarme aquí en la Huerta de Memo. Espero que este momento tan maravilloso que compartimos pues hayan aprendido mucho. Y si quieren de pronto aprender mucho más sobre este mundo, dar una planta de regalo o darse un regalo para ustedes también, que es más importante aún, pueden escribirme a mi Instagram, La Huerta de Memo, también en TikTok, La Huerta de Memo. Mi número celular 317-679-6398, estoy en la ciudad de Bogotá, Colombia, y cualquier planta que ustedes quieran comprar, yo personalmente se las llevo a su casa. También pueden seguirme en mis redes personales, que es Memobas en TikTok, Memobas en Instagram, guitarrista de los Rolling Ruanas, bajista de la Pambelé. Entonces también los invito a visitar estos grupos también, que estamos haciendo cosas muy importantes, conservando también tradiciones en todo el ambiente natural. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí conectados en Plantas y Jardines. Síganme en la Huerta de Memo y bueno, que vivan las plantas.